bienvenidas. Bueno, como ya habíamos conversado de alguna manera informal, esta capacitación está precisamente dirigida a los oficiales de protección radiológica de la Caja de Seguro Social, de acuerdo como lo indica el contrato de teleradiología 2.0. Va a tener una duración de 8 horas, lo que corresponde un horario desde la mañana hasta las 4:30, 5 más o menos. Y bueno, ya ustedes realmente me conocen porque somos colegas y vamos a tratar un tema que es de suma importancia, que se refiere a lo que es el control de calidad, específicamente de los sistemas radiográficos y también de los sistemas de visualización de imagen, llámese monitores. Entonces, para esta capacitación tenemos como objetivo describir un programa de control de calidad para los sistemas radiográficos, que en su mayoría son los que conforman el proyecto de teleradiología, revisar los parámetros relacionados con la calidad de la imagen y la dosis de radiación. Claro, como el alcance está dirigido para ustedes, oficiales de protección radiológica, uno de los parámetros fundamentales es la dosis de radiación. También valorar la importancia del control de calidad en los servicios de radiología. Ahí sí vamos a tener una interacción, tal vez por conocer algo por parte de la institución en relación precisamente a los servicios de radiología, en lo que se refiere a control de calidad, cuál es el estatus como tal de un programa de control de calidad que generalmente está bajo el paraguas de protección radiológica, porque es uno de los requisitos precisamente establecidos en la norma. ¿Qué vamos a ver en esta capacitación? La descripción y desarrollo de un programa de control de la calidad, la implementación de ese programa en sí, también los parámetros de calidad de dosis de calidad de imagen específicamente y dosis de radiación, y también uno de los aspectos fundamentales, que es la calibración de los sistemas de visualización de imagen. Recordemos que muchos de nosotros los que estamos aquí precisamente hemos visto la evolución. La evolución ha sido de la película hacia lo que son los monitores y ahora lo que son los monitores tipo LED. Entonces, claro, ellos han tenido su proceso de desarrollo tecnológico y entonces siempre van a haber parámetros que hay que evaluarle la calidad. Entonces, es importante en el concepto de calidad tomar en cuenta lo que es la práctica, la tecnología, la terminología y los programas de calidad en sí. Entonces, la práctica ya es importante identificarla. ¿Por qué? Muchas de estas prácticas están referenciadas en la parte de imagenología, o sea, todas las prácticas que se desarrollan obteniendo imágenes, imágenes ya sea radiológicas o no radiológicas, en los servicios de radiología médica. Está mamografía, está radiografía y fluoroscopía, tomografía computarizada, gamma cámara, el PET-CT, el ultrasonido y resonancia magnética. Usted me preguntará, ¿pero qué hace el ultrasonido o la resonancia magnética introducida en esta capacitación? Estamos hablando de un programa de control de calidad de los servicios de radiología. Tiene que ser prácticamente global, ¿ve? Entonces, sabemos que tanto para ultrasonido como para la resonancia no hay una normativa como tal que verifique los requisitos y especialmente la calidad. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que sí existe la evaluación por parte de la calidad de la imagen que generan estos equipos de imagenología. Y tanto así que si nosotros vamos a verificar ahora las referencias que se refieren a los protocolos de control de calidad, tanto la referencia del protocolo español como la última que ha sacado el OIA toma
tanto el ultrasonido como la resonancia magnética, o sea, no los deja de lado. Y creo que es de suma importancia también considerarlo. Yo sé que muchos no tienen la experiencia de hacer la evaluación o tomar ese aspecto relacionado con la calidad, el control de calidad en estas prácticas. Por eso la he introducido ahí y he hecho aquí una especie se puede decir, un espacio para explicarle por qué. Y el PET-CT, bueno, el PET-CT tiene dos componentes. Ya vamos a hablar de la parte híbrida, o sea, ya no solamente podemos hablar de radiología médica como tal, sino también que hay ciertas prácticas que involucran la combinación de dos. Por ejemplo, medicina nuclear, que en algunas referencias la ponen debajo de radiología médica, y prácticamente ahora, si nosotros vemos, estamos hablando de híbridos. ¿Híbrido qué quiere decir? Estamos hablando del SPECT-CT, del PET-CT. ¿Por qué? Pues tiene el componente de medicina nuclear y el componente auxiliar de radiología médica. Y la gamma cámara, que siempre ha sido el sistema de visualización de las imágenes para para medicina nuclear, pero igual todavía hay ciertos sitios que utilizan este sistema, y la parte de los híbridos también la mantienen. Entonces, las tecnologías han ido evolucionando. Nosotros conocimos la radiología analógica, era lo que es la combinación pantalla-película. Pasamos a lo que es la radiología computada, el CR, con la radiología digital, y ahora ya prácticamente se puede decir en la caja del Seguro Social está desapareciendo el CR. Estamos ya con radiología digital o DR, ya sea de forma directa o indirecta. O sea, eso es importante también considerarlo cuando ustedes traten de implementar o desarrollar un programa de control de calidad. ¿Cuáles son las tecnologías que nosotros tenemos a la disposición? ¿Cuáles son los aspectos que consideran? ¿Cuáles son los componentes y ya el desarrollo en sí de esas tecnologías? No va a ser lo mismo de la radiología analógica. Recordemos que empezamos con el cartón de película para hacer la prueba del punto focal. ¿Ven? O sea, vamos a hacerlo de esta manera. Son cosas de anécdotas, pero esa es la evolución. ¿Ven? Y que hay que considerar ya las nuevas tecnologías, pero se mantienen ciertos parámetros relacionados con los equipos. Cualquier pregunta que tengan, duda, vamos a hacerlo de la manera más interactiva posible, no solamente de parte mía para hacerle la exposición, sino también alguna pregunta que tengan, duda o también comentarios. Entonces, la terminología, bueno, instintivamente se utilizan terminología como gestión de la calidad, garantía de la calidad y control de la calidad. O sea, usan el mismo término, pero cada uno de esos tiene una definición y un contexto totalmente diferente. Hay algunos que están incluidos en los otros. Pero, vamos. Gracias, Raquel. Aquí conceptualmente nos gustaría que nos enfocaras el concepto del manual de protección radiológica, porque estamos en eso, en ese trabajo, y para la Caja del Seguro Social, el grueso es, la autoridad pide sistema de calidad, algo así. Entonces hay que elaborar todo lo que es el programa de gestión de la calidad, hay que hablar algo de garantía de calidad, pero el fuerte son las pruebas de control de calidad en la Caja del Seguro Social. Así que los tres están enfocados en el manual. Entonces sí, como estamos solo aquí y estamos en ese trabajo, nos gustaría pasarlo por ese tamiz, ¿no? De esos tres conceptos, ¿qué es lo que debe aparecer en el manual? Ok, perfecto. Bueno,
gestión de la calidad o QM en Quality Management en inglés, y así lo vemos en las diferentes referencias que hay a nivel, se puede decir, a nivel mundial relacionados con este concepto de calidad. Está la garantía de la calidad, que es Quality Assurance, y el control de la calidad, que es el QC o el Quality Control. Entonces, cada una de esas terminologías tiene una definición y se puede decir que un alcance, hay un uso intercambiable de los términos de calidad. A veces, dependiendo del contexto, usamos el QC o el QA, pero cada uno de ellos tiene su definición y su alcance. Entonces es importante proporcionar esas aclaraciones y sobre cómo utilizar estos términos de la manera adecuada con los parámetros de la práctica. Yo les había indicado que ellos tienen su definición, pero también tienen qué aspectos contempla. Entonces es importante tener una clarificación, como ustedes lo han mencionado, en torno a la práctica médica, ya sea radiología médica, oncología o medicina nuclear, para tener una mejor comprensión y facilidad de estos términos y bajo qué contexto se utilizan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la gestión de la calidad es un sistema que incluye las políticas de calidad. ¿Cuáles son esas políticas? La que tiene la instalación o puede llegar a nivel de la institución como tal. Presenta cuáles son los objetivos de calidad y sobre todo lo que son los procesos. Hay una planificación de la calidad donde se incluyen la garantía de la calidad y el control de la calidad, y ahora, de acuerdo a las nuevas normas de la ISO, se habla de un término, mejora de la calidad. Siempre el proceso tiene que estar en constante mejora. Entonces, ya la garantía de la calidad, como vemos, es un componente de la gestión de la calidad. Debe haber un cumplimiento de los requisitos de la calidad establecido para cada práctica y está relacionado con aquellas actividades ya planificadas, de alguna manera sistemáticas y basadas precisamente en esa práctica que ya vimos anteriormente. Para la práctica de mamografía, si vemos por el tipo o la caracterización propia, tiene diferentes contextos o parámetros de calidad. Si vemos las pruebas en relación a verificación de la calidad, son mucho más amplias en esta práctica que en otras. Entonces es importante que las actividades planificadas basadas en cada práctica demuestran el nivel de la calidad que se alcance por el resultado de un proceso donde se desarrollan estas prácticas. Entonces, y el control de la calidad, que es el QC, es un componente de la garantía de la calidad, o sea, que va de la gestión de la calidad, que la garantía de la calidad está dentro de la gestión y por ende también el control de la calidad. Entonces es un componente enfocado precisamente en los requisitos de calidad. Estamos claros en la diferenciación y que va de más a menos, de genérico a específico. Política de calidad en Caja de Seguro Social, creo que se está aclarando la política, que es licenciar y cumplir con las normativas asociadas a la fuente, ¿no? Y la licencia, que es la herramienta de control. Y ahí está la política al tener profesionales que se trabajen en esto. Se exigió en el contrato de Tele2 ya intervinientes, profesionales que intervienen en el proceso, que no había. Entonces, de alguna forma lo veo en eso de las políticas, ¿no? Porque desde ahí empieza el asunto. Cuando tú dictaminas en un contrato, ya estaba el requisito de las pruebas, pero no había una política, no estaba el tema de licenciamiento. En garantía, ¿cómo garantizas? Tienes una persona, pero si no se hace nada, el cumplimiento de requisitos es porque es una realidad que las pruebas de aceptación y desempeño se hacen. Eso pudiera ser garantía de calidad, ¿ok? Y control, lógico, ya es el trabajo operativo de las prácticas. ¿Pudiera ser eso, ese entendimiento? Dime, por favor, en qué estamos errados o complementar eso.
Bueno, efectivamente la gestión de la calidad es mucho más abarcador, ya comprende la alta gerencia, comprende los mandos altos, los mandos medios y los mandos bajos. Entonces, ya la garantía de la calidad es más enfocada con los requisitos de calidad que establece la instalación o la institución para desarrollarlo. O sea, él le pone un alcance que va, por ejemplo, de A a Z, y realmente, como dice, son actividades planificadas, sistemáticas y basadas en la práctica. ¿Ve? Entonces, ¿cómo requieres para planificar una organización como tal? O sea, no es algo que voy a decidir, voy a hacerle una prueba por tal cosa al equipo, sino que yo planifico, ya sea anual o un programa quinquenal, realizar ciertas actividades relacionadas con la calidad, porque no solamente está la parte normativa relacionada con la autorización de la fuente, porque puede ser ese un componente de los programas de garantía de la calidad que desarrolla la instalación. Yo sé que en la Caja del Seguro Social ya hay programas de calidad en la parte de laboratorio y en la parte de farmacia. Entonces yo sé que prácticamente ellos tratan de evitar la mayor interferencia del personal y que sea de una manera automática para disminuir los errores. Entonces ya de alguna manera están incorporando aspectos relacionados con la calidad. Sí, entendemos que es bien genérico. Gestión es gerencial, y la gerencia empieza desde los niveles superiores de la institución, junta directiva, dirección general, directores médicos, DENSI, y hacia abajo. Estamos claros que es un tema gerencial. Me detuve en de políticas porque primero la junta directiva le prestó atención al tema en esta administración y hubo una serie de cambios bien radicales, sustanciales, y lo que habría es que escribir cuál es la política y ver un poquito esos que están acreditados como laboratorio, farmacia, cómo ellos lograr certificación o acercarse a la certificación, cómo ellos tienen escrito ese tema de su gestión que sea muy similar en radiología, porque lógico, estamos hablando de control de calidad, pero radiología también involucra a los otros actores, que son los médicos, los tecnólogos, todo el otro personal, incluso administrativo, porque el administrativo está en recepción y él es captador y puede cometer errores que pueden llevar a una repetición de un estudio. Así que no es porque es administrativo, no está involucrado en el proceso que tiene que ver con la dosis, ¿no? Con la dosis del paciente. Ok, estamos claros sí, pero por eso es que estamos intercambiando, porque al tú hablar de laboratorio y farmacia me dio la idea, me explico. Y eso es lo que quiero, dar ideas, porque estamos trabajando en eso, en el manual, y ahí es que eso lo pide el MINSA, cuál es la gestión, porque lo generaliza y termina con control. Eso es real, pero eso está escrito teóricamente, pero en la caja cómo se aplica es lo que queremos sacar hoy. Así que gracias por esa información. No, efectivamente, usted dijo una palabra clave, cómo se escribe. Todos los que son manuales, procedimientos, deben estar escritos. El programa de gestión de la calidad debe plantearse de manera escrita, porque deben aparecer cuáles son las políticas de la instalación o de la institución, cuáles son los objetivos que se quieren lograr, cuál es el alcance. O sea, si yo estoy hablando de gestión de la calidad en la Caja del Seguro Social, ¿cuál es ese alcance? Por ejemplo, la capacitación de hoy está dirigida a los oficiales de protección radiológica. Entonces, el aspecto de calidad, ¿hacia quiénes están dirigidos? ¿Quiénes son los que van a formar parte? Porque
si bien es cierto, no necesariamente se tiene que obtener una certificación por normas internacionales o organismos internacionales, sino las mismas instalaciones deben establecer programas de calidad para asegurar o verificar que los procesos que ellos llevan están acorde con los planteamientos presentados, porque son actividades que ya están desarrolladas, son prácticas conocidas. Entonces, tú simplemente tienes que verificar que todos esos parámetros de calidad establecidos se cumplan, ¿ves? Entonces, es necesario siempre establecer, bueno, vamos a desarrollar la gestión de la calidad en la Caja del Seguro Social y va a contemplar estos autores. Puede ser que tenga un alcance amplio, como un alcance mucho más concreto, pero es lo importante, o sea, establecerse desde el inicio qué es lo que se va a desarrollar o implementar en la instalación, y ya definitivamente el control de la calidad, que es mucho más mucho más específico y que tiene que ver con cosas técnicas puntualmente, operacionales, operativas. Es un componente enfocado a cumplimientos de requisitos. Ya los requisitos están establecidos. Esos requisitos por lo general tienen valoraciones, ¿ves? Entonces, estas actividades que imponen una calidad específica a un proceso, se evalúan el rendimiento operativo real de ese sistema o dispositivo. ¿Cuál es el sistema? Los equipos de rayos X, ¿ves? Y cualquier otro dispositivo asociado, ¿ves? También los trabajos de control de calidad en la entrada de los procesos para asegurar cuáles son los elementos importantes que ustedes van a valorar, así como los parámetros específicos del proceso sean correctos. O sea, tienes una cantidad de pruebas y verificas o evalúas que estas pruebas cumplan con los requisitos establecidos. Esos requisitos por lo generalmente están asociados a criterios o tolerancia. Entonces, lo que vas a verificar es la conformidad o no con los resultados obtenidos. Entonces, ya creo que está claro lo que es la gestión de la calidad, la garantía de la calidad y el control de la calidad. Por eso era importante ya en esta presentación establecer que no hay que utilizarlo como términos sinónimos o únicos, sino que son términos definitivamente con definiciones propias y alcances definidos. Entonces, a veces se utiliza muy como la terminología de una manera intercambiable. Sé que a nivel de la autoridad competente usan el término de gestión de la calidad, ¿ve? Pero generalmente lo que uno desarrolla en el manual, en este caso el manual de protección radiológica, que contiene prácticamente una referencia de lo que son los procedimientos de control de calidad, ¿ve? Yo por lo general trato de que en el manual haya partes, sea muy genérico, y desarrollo aparte los procedimientos operativos que yo le llamo, porque a veces es importante definir paso a paso cada uno de esos procedimientos o procesos. Los estándares técnicos describen los procedimientos que son cuantitativos o medibles. Eso ya lo habíamos planteado en la parte del control de calidad. Son las especificaciones o configuraciones del equipo. Por ejemplo, un equipo de mamografía tiene una configuración determinada. Hablamos de, por ejemplo, la colimación, hablamos del punto focal, que es totalmente diferente al resto de los equipos de radiografía. Hablamos, por ejemplo, en mamografía, el sistema de compresión, que no lo tiene otro sistema radiográfico. Entonces, son las especificaciones o configuraciones del equipo con un nivel mínimo de competencia técnica. ¿Cuál es la competencia técnica? Que un equipo de mamografía se utiliza solamente para hacer, ¿qué? Mamografía. ¿Qué es un estudio especial?
especial, es el equipo de dental solamente para el equipo dental, y hay dos tipos, tres tipos ahora. Tenemos los periapicales o intraorales, tenemos los panorámicos y los cefalométricos, que ahora están en un sistema integrado, y está el combi, que es el tomógrafo dental, y tiene su aplicación para determinadas situaciones que se quieran verificar del paciente. Entonces, y los ejemplos, por ejemplo, fluoroscopía, precisión de la tasa de entrada a la superficie de la piel o tasa de Kerman. Para obtener eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener activada la fluoroscopía. No lo encuentras en un equipo de mamografía ni en un equipo de radiografía, pero sí en fluoroscopía. Entonces ya son precisamente los estándares técnicos específicos para cada equipo. Por ejemplo, en el equipo de mamografía, ya lo estábamos hablando, la dosis media glandular. Ya ese es un parámetro establecido, es un estándar técnico que prácticamente se debe cumplir a nivel internacional y que todos los equipos lo deben verificar. Cuantitativos o medibles. Acabas de ampliamente explicar medibles prácticamente. Coméntanos un poco de la prueba de punto focal en el concepto full digital en arco en C. ¿Crees que es aplicable hablar de una prueba de punto focal en arco en C? Bueno, ya la prueba de punto focal hay muchos que no la quieren realizar, pero eso va a depender de los requisitos establecidos de verificación. Si es, por ejemplo, ya si lo estipula el contrato o lo estipula los requisitos normativos, porque la forma de hacerlo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que los equipos han pasado de la radiología analógica a la digital, no se hace de la misma manera, porque no se puede exponer directamente el detector. Entonces, para eso tienes que realizar un procedimiento totalmente diferente. Una de las cosas es proteger el detector. Sé que utilizan un sistema de placas de cobre que se colocan y se hace la exposición a un mínimo valor y se obtiene la imagen. Pero el detalle es que anteriormente el punto focal se medía, eran las zonas de borrosidad a nivel de una película, pero en este caso donde el sistema de visualización que ya hemos avanzado de la radiología analógica a la digital es a través de ¿qué? De un monitor. ¿Sí? Entonces hay ciertas consideraciones que se hay que tomar en consideración. O sea, por eso creo que hemos ido en un orden lógico. Si ustedes ven, hemos empezado con la práctica, después con la terminología y prácticamente entramos a lo que nos adelantamos a la parte de los parámetros de calidad que vamos a desarrollar más adelante. Pero como solo estamos ella y yo. Buenos días a todos. Mi pregunta es si esa la prueba del punto focal es reemplazable por la prueba de resolución espacial de alto contraste con la herramienta. Si esa prueba, como ahora estamos hablando de lo digital, anteriormente cuando estábamos en los sistemas análogos utilizábamos el patrón de estrella y hacíamos la exposición para mirar la borrosidad, pero un cassette de cartón con películas convencionales. Ahora, esa es mi pregunta, si esa prueba puede ser reemplazable por la prueba de resolución espacial, que la hacemos con otro tipo de herramientas o la verificamos con otro tipo de herramientas para mirar los pares de líneas por milímetro de la imagen digital. Bueno, lo que pasa es que en la parte de resolución de alto contraste estamos verificando es un parámetro de calidad. ¿Ve? En el caso de punto focal es la configuración del equipo, ¿ve? La configuración del equipo que le están vendiendo, o sea, que ustedes quieren verificar si ese punto focal que dijo el fabricante es o no es. O sea, son dos parámetros diferentes. Efectivamente,
el alto contraste es un parámetro fundamental, importante en los sistemas digitales. Y creo que eso es lo que más se resalta ahora actualmente. He buscado referencias, todavía existen la verificación del punto focal, pero si nos vamos a los protocolos de calidad, ya prácticamente esa prueba la enfocan desde el punto de vista de lo analógico. Yo esta parte me gusta hacer autodidacta, y he buscado muchas referencias a nivel de los Estados Unidos, porque ellos tienen bastantes documentos y efectivamente hay algunos que indican cómo se hace, pero no lo contemplan en la parte de los requisitos de calidad. ¿Ven? Entonces ya ustedes tendrían que establecer bajo qué condiciones, porque ¿cuál es el norte ahora del control de calidad? Ser lo menos invasivo posible y tratar en todo momento que el equipo no sea forzado. Entonces los parámetros a veces que se hacen las pruebas son los más bajos posibles y lo más reducido posible para evitar hacer más exposiciones. Entonces, el hecho de tener que hacer esta prueba, no te lo estoy diciendo que no lo hagas, porque todavía hay muchas referencias que sí lo hacen, pero no es un contexto realmente, porque hemos ido avanzando y podemos verificar realmente que el equipo, o sea, qué es lo que yo voy a evaluar en un control de calidad. En un control de calidad es verificar si puedo resolver entre dos objetos la diferenciación. ¿Ve? Entonces hablamos mucho de lo que es el alto contraste y detectabilidad de bajo contraste. ¿Ve? Entonces ahí es más el enfoque, si vemos todas las referencias, es hacia allá. Sí, totalmente de acuerdo. Son dos vertientes. El punto focal era para verificar en una época más que todo, oye, ese tubo es nuevo o es viejo o fue reconstruido. Entonces todavía hay casos, por ejemplo, ahora con la Tele 2, yo en mi área hay un área que no está contemplado en la Tele 2 y ese equipo probablemente se va a ir en 1 o 2 años y probablemente quieran llevar un tubo que está en operación, pero que entre comillas es nuevo. A mí me gustaría ver el punto focal al estilo análogo para ver cómo está esa pista, ¿verdad? Porque esa fue nuestra cultura, la cultura egipciana de esa prueba era para ver, o sea, y era contundente. Tú veías la pista gastada y desgastada. Entonces, tú le dices a Biomédica, tú vas a traerme de Chiriquí ese tubo, ¿en qué condiciones? Vamos a ir a prueba del punto focal allá primero en Chiriquí, antes que tú me traigas este tubo a Oeste. ¿Ve? Entonces, por eso es que yo quiero saber si hay formas todavía, porque estamos en una transición. Vamos para equipos nuevos, sí, es cierto que bueno, van a cambiarse de los 10 años, pero van a seguir viejos y no todas las unidades ejecutoras va a ser full todo de que lo van a cambiar, no, van a haber equipos y tal vez en esto de que sacas de aquí, lleva de allá, están operativos, eso es una realidad, tú lo sabes. Y a mí me gustaría saber, por lo menos ver algo de la pista. ¿Ves? ¿Cómo lo hago? Bueno, en relación al punto focal, como usted lo indica, era una prueba que se hacía para la aceptación del equipo. Está dentro del listado de las pruebas de aceptación. Ya en las pruebas de un equipo, se puede decir, usado, lo puedes determinar de alguna manera indirecta, o sea, con otros parámetros. Pero es el equipo, ¿qué tipo es? Bueno, es más difícil porque en el caso de los tomógrafos, ellos tienen un registro de cuántos disparos se han hecho. ¿Ven? Entonces ya con eso puedes tener una idea de cómo están las condiciones de ese tubo, porque ya el fabricante establece que a X cantidad de disparos
puedas estar haciendo una gestión para el reemplazo del mismo. Ya para un equipo convencional es bastante complicado, pero sí entra la curiosidad porque nosotros somos de la vieja escuela de usar el cartón el cassette de cartón para verificar con el patrón de estrella el punto focal, o si no también con el pinhole, que eran otra herramienta que se utilizaba para verificar el punto focal. Gracias, Raquel. Mira, te hice la pregunta con el arco en C. Por favor, amplíame eso, porque hubo un caso en una cirugía y se le advirtió que ese equipo ya estaba y en la cirugía el equipo falló. Bueno. Entonces, ese equipo está bien, programado. Sí, en los equipos viejos generalmente lo que se le evalúa son las pruebas del desempeño, no necesariamente el punto focal. Se ha establecido ciertos parámetros que se deben evaluar. Por eso es importante ahora uno de los aspectos, que es la importancia de tener un programa de control de calidad en la instalación. ¿Ve? Porque eso permite detectar a tiempo ciertas situaciones en los equipos y no esperar a una determinada fecha hacerle las pruebas del desempeño al equipo. Todos los días hay estudios por realizar. Entonces, vamos a establecer que el control de la calidad como tal tiene una frecuencia que va desde diaria, semanal, trimestral, semestral, no necesariamente las pruebas del desempeño que son anuales, ¿ves? Porque es necesario determinar a tiempo cómo se lleva a cabo el funcionamiento. Y si vemos las pruebas diarias tienen que ver con la calidad de la imagen del equipo, precisamente para verificar que ese equipo en ciertas situaciones que, por ejemplo, mañana vamos a tenemos un programa de cirugía y voy a utilizar el equipo. No, pero el equipo falló, como fue el caso del brazo en C. Entonces, es necesario siempre establecer por el tipo de equipo cuándo se les debe realizar el control de la calidad. No le estoy hablando de las pruebas del desempeño. ¿Y si es una prueba de aceptación? Disculpa, ahora cuando vas al tema... Sí, gracias, Raquel. ¿Y si es una prueba de aceptación de arco en C, aplica punto focal? Aplica, sí, porque están dentro del listado de pruebas para realizar. Y eso está establecido ya sea en un contrato o si hay una normativa. Si está la prueba del punto focal en un contrato, se le debe hacer. Si no está, ahí sí no me atrevo a dirimir, porque realmente es un listado de pruebas que se deben evaluar. ¿Ve? Y que ustedes verifican, porque esa es la responsabilidad que ustedes tienen al momento de realizar las pruebas de aceptación, que la empresa proveedora realice las pruebas en presencia de determinada cantidad de funcionarios que tienen que ver con el equipo. Entonces, ellos tienen previamente que traer un protocolo o un procedimiento que debe haber sido autorizado por la autoridad competente. Entonces, si eso está ahí, se debe hacer. Realmente, como han ido variando tanto, hay unas pruebas que ya no se hacen y efectivamente eso es lo que ha traído la tecnología. Por ejemplo, hay pruebas que se hacen a nivel de software que no necesariamente se tienen que realizar de una forma operativa. Entonces, tú lo verificas a nivel del software, ¿ves? Entonces, por eso es importante tener conocimiento prácticamente de las prácticas, o sea, qué es lo que está afuera, cómo se están evaluando esos parámetros de calidad. Son estándares técnicos que, si bien es cierto, hay muchos que permanecen, pero hay otros que ya han cambiado y se han incorporado otros nuevos, otros que se han dejado porque no tienes, de acuerdo a la tecnología, razón de ser para evaluarlo. Y también a través de otros lo puedes evaluar. Por ejemplo, ya para los equipos digitales se verifica
a nivel de los sistemas de visualización, la razón señal-ruido, que es importante, ¿ve? Entonces ya usted no tiene que ver en la película, no, mira que yo puedo resolver, no, sino que usted mismo hace su ROI y puede determinar por diferencia de densidad óptica o desviación estándar y obtener un valor. De acuerdo a ese valor, me está diciendo si esa razón señal-ruido está dentro de los parámetros para un equipo digital. O sea, por eso es importante ya entrarnos en la parte de la tecnología y de software. Vamos más adelante a ver esa parte relacionada con el control de calidad. Ya esta es prácticamente la parte genérica, pero vamos a ver la parte de la incorporación de la tecnología. Ya no solamente podemos hablar de radiología médica como tal, sino que hay otras ramas del conocimiento que se han incorporado, especialmente en la parte de informática, y que lo vamos a ver ahora. Agradecerte y vamos a parar para que des continuidad y siga adelante el tema. Bueno, y los parámetros de práctica, si vemos, son dos terminologías muy, pero muy importantes. Vimos los estándares técnicos y los parámetros de práctica. ¿Qué es los parámetros de práctica? Están relacionados fundamentalmente con la conducta, ¿ven? Entonces, los parámetros de práctica describen las conductas en áreas específicas de la práctica clínica. ¿Por qué? Queremos de alguna manera evaluar el comportamiento que se llevan cada uno de los componentes para obtener un producto de calidad. Entonces, permite un actuar razonable en base al conocimiento científico de la práctica. Si vemos, la palabra clave aquí es conocimiento científico. Cuando hablamos de un conocimiento científico, estamos hablando de un personal que tiene la competencia necesaria para realizar una determinada actividad dentro de esa práctica. Usted habló antes que es la incorporación de todo, no solamente del médico, del técnico, del ingeniero biomédico y también los de protección radiológica. Por eso es importante tomar en cuenta cada uno de los actores dentro de esa práctica, que son varias en lo que es en la parte de radiología médica, y la disponibilidad de los recursos y las necesidades del paciente. A veces sabe que control de calidad se requiere recursos. Y creo que muchas de las instalaciones no han desarrollado un control de la calidad porque no se tienen los suficientes recursos, porque primero siempre debe haber una capacitación constante del personal. Y eso involucra, porque el personal es el recurso principal, recurso humano, ¿ven? El que ejecuta la prueba. También se requiere comprar los equipos necesarios, los test tools, ¿ven? Entonces eso de alguna manera requiere inversión del punto de vista hombres-hora, y a veces muchas personas dejan de un lado el control de la calidad porque dicen no tengo tiempo y no tengo dinero. Entonces promueven la atención efectiva y segura. ¿Con qué propósito? Que el paciente reciba la mejor atención y el mejor desarrollo del estudio para la obtención de una imagen con alta calidad diagnóstica. Entonces, ejemplo, preparación del colon. La preparación del colon para hacer, por ejemplo, una colonoscopía o un colon por enema es previo. Eso tiene que ver con conducta. ¿Qué pasa? Tú simplemente vas a atender al paciente y le vas a decir, bueno, dentro de una semana usted te tiene que venir a hacer una prueba de colonoscopía, pero usted tiene que darle cuáles son de alguna manera las pautas para que él se pueda hacer ese examen y no simplemente váyase, porque el paciente no le han dado las indicaciones. Entonces es importante que la preparación debe consistir en una combinación eficaz de restricción dietética, o sea, qué alimentos puede o no comer
antes de hacerse el estudio o previamente si son 72, 48 o 24 horas antes, la hidratación, el uso de laxantes osmóticos o laxantes de contacto y los enemas de limpieza, porque dependiendo de cómo va a ser la prueba para cada paciente, porque generalmente siempre hay protocolos para determinados estudios. Entonces ya eso tiene que ver con la conducta, o sea, los parámetros de la práctica. Y a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, han citado a un paciente para hacerle una resonancia magnética y el paciente llega sin la prueba de creatinina. O sea, perdió el día prácticamente. Y es una prueba fundamental. ¿Por qué? Porque es un estudio donde a veces se requiere un medio de contraste. Y ese medio de contraste por lo general es de tipo yodado, que hace que la función renal tenga un esfuerzo de más para eliminarlo posteriormente. Y entonces es importante saber las condiciones de ese paciente en cuanto a su función renal. Y a veces llega el paciente sin ninguna prueba de creatinina, porque a veces el paciente, o sea, hay que comprender que él no tiene ese conocimiento, pero el conocimiento lo tiene el conjunto de personas que de alguna manera están involucradas en ese proceso, que a veces no necesariamente tiene que ser el médico lo va a hacer el día del estudio. Entonces, como usted indicó, no solamente es la parte del radiólogo, el técnico de radiología, sino también de los administrativos. ¿Ve? Y tienen que tener una competencia, un conocimiento, no solamente describir, bueno, el paciente se va a hacer el estudio tal día, sino también, este es un paciente que va a hacerse un estudio de resonancia magnética contrastada. Espera un momentito, voy a buscarle la indicación para anexársela al estudio y que ese día efectivamente sea un proceso de una manera eficaz. Y creo que esa es la palabra que se utiliza. Promueve la atención efectiva y segura. Yo te voy a... Todas esas frases las voy a utilizar en la redacción, vamos a adaptar, porque en la observación diaria de radiología, similar al ejemplo de la prueba de la creatinina, he observado, por ejemplo, en algunos estudios, la persona que no tiene vesícula, que ya le extrajeron la vesícula, no es necesario que vayan en ayuna. ¿Sí o no? Entonces, no es necesario. Entonces, el ayuno es de 6 horas para esa prueba. 6 horas. Entonces, si tú no le das esa instrucción a esa persona, desayuna a las 8:30 y a las 3 de la tarde le vas a hacer el estudio. Entonces, me di cuenta por un caso de una persona que llegó desmayándose. Y al final la persona no tenía que ir en ayuna. Entonces me encantó aquello de describe la conducta en áreas específicas de la práctica clínica y que promueve la atención efectiva y segura desde el punto de vista de la radiación, sí, pero también desde el punto de vista en general, el estado del paciente. A las 3 de la tarde se estaba desmayando y no era necesario ir a la ayuna. Y eso empieza en la recepción, por eso es que yo estoy con un foco en la recepción. A veces nosotros estamos en la fuente, estamos con sus controles de calidad y todo está perfecto, la fuente está calibrada, pero ¿qué pasó en recepción? Hay un desajuste. Entonces, todo ese análisis, por eso te voy a tomar estas frases para incorporarlas en mis redacciones. Ok, si ese es el propósito de esta capacitación, de alguna manera contribuir a la implementación y desarrollo de los procesos de calidad que ustedes lleven en sus instalaciones. ¿Ve? Sé que es un trabajo bastante amplio, bastante arduo, pero hay que considerar muchos aspectos y que de alguna manera deben estar ahí. ¿Ve? Entonces, es importante tener en cuenta que los parámetros de práctica y los estándares técnicos que ya hemos planteado sean desarrollados por los organismos acreditados. ¿Por qué? Porque no es algo que hace un grupo X determinado en una instalación.
¿Por qué? Cuando tienes un organismo acreditado, eso es referencia, ¿ves? Porque ya ellos han realizado estudios en base a la experiencia que han tenido. Generalmente hay organismos acreditados, por ejemplo, el ACR, que nosotros en Panamá comúnmente utilizamos, porque aquí en Panamá no hemos desarrollado un organismo como tal que nos permita de alguna manera acuerpar o tener establecidos cuáles serían los parámetros de práctica y los estándares técnicos en las instalaciones o servicios de radiología. Entonces son referencias. Había un ejemplo, la ACR, pero nosotros tenemos varios. Utilizamos las referencias de OIEA, referencias de la Unión Europea, específicamente de España, el protocolo español. Entonces, porque de alguna manera promueven el uso seguro y eficaz de la radiología diagnóstica y terapéutica, porque no podemos dejar a un lado la parte de terapia, que es sumamente importante, porque ahí es donde se da la mayor contribución de la dosis a los pacientes, lo que es la radiología intervencionista. Entonces, mediante la descripción, miren los aspectos que se tienen en consideración. La capacitación, y ese es uno de los parámetros fundamentales en todo programa de control de calidad. No vamos a hablar específicamente de control de calidad, sino de calidad. La capacitación, las habilidades y las técnicas específicas. O sea, las habilidades tienen que ver con las competencias. Puedo tener la capacitación, pero la competencia para hacer las cosas tú la adquieres ¿cómo? Con la práctica constante. Puedes tomarte un tiempo determinado, pero te vas a ir desarrollando, y aparte de eso debes adquirir conocimientos nuevos. Por eso es que la capacitación debe ser constante. Siempre en lo que son aspectos de calidad se habla de una mejora continua, y la mejora continua involucra también una capacitación actualizada a las tendencias tecnológicas y del conocimiento. Entonces, ¿qué hemos visto en la presentación? Primero, la radiología analógica, o sea, lo antiguo, que ha pasado ya casi 20 años de eso. Ahora estamos en la radiología digital, es totalmente diferente. Tú te vas ahora a un servicio de radiología médica y hablas de radiología analógica, y muchos de los profesionales miran para arriba y miran para abajo, porque ni siquiera se imaginan un sistema de procesado automático, o sea, porque eso forma parte, ya se puede decir, de museo, ¿ves? Entonces, el objetivo es reducir la variabilidad entre las prácticas de radiología y brindar una orientación para lograr la calidad en radiología. En calidad no debe haber variabilidad en los resultados de los procesos. Por eso siempre es importante el establecer parámetros cuantitativos y medibles. ¿Bien? Siempre te debe dar con una variación determinada, y requieren ser revisados y renovados definitivamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la tecnología están avanzando. O sea, no podemos establecer que esto lo hicimos hoy y ya va a quedar eternamente. No. Generalmente se establece un periodo, y eso cuando usted desarrolla por escrito su programa de calidad. Usted tiene que establecer cuál es la política, cuáles son los objetivos, y también cómo se van a llevar a cabo las revisiones y las renovaciones de ese programa. ¿Ven? Si ustedes dicen, bueno, cada año se va a reunir un comité de calidad para revisar las políticas, o las políticas se van a revisar cuando ocurran ciertos eventos a nivel de las referencias internacionales, etcétera. Pero ustedes lo deben plantear. ¿Ven? Son herramientas de capacitación para la adecuada atención del paciente, porque en realidad eso es lo que el fin último, o sea, que el paciente obtenga una imagen de calidad óptima para su diagnóstico de la patología que él presenta. La gestión de la calidad es el término que utilizan la autoridad competente para desarrollar ya sea el manual de protección radiológica
o los procedimientos operativos, especialmente los relacionados con el control de la calidad. Entonces, la gestión de la calidad está definida por las ISO, que prácticamente ese es el organismo internacional de referencia relacionados con la calidad. Entonces, la descripción amplia está en la ISO 9000, donde establecen políticas de calidad que cada instalación debe adecuarla a su realidad, donde también se debe plantear cuáles son esos objetivos que tiene la instalación o la institución, los procesos para lograr esos objetivos, o sea, la planificación, la organización, todas las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados y también lo que es la mejora de la calidad. Ese es un término que ya está establecido en las diferentes ISO. ¿Ven? La mejora de la calidad, o sea, una mejora continua de los procesos, y eso se debe a través de la revisión constante, ya sea que se establezca una frecuencia determinada donde un comité, que eso es lo que recomienda, se sienta y verifica a las luces de qué, de los nuevos conocimientos, de las nuevas tecnologías o también el cambio de alguna política. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que la institución cambie y diga, ok, ahora mismo ustedes me están indicando que van a incorporar la parte de radioterapia. O sea, ya la instalación, la institución como tal está ampliando la incorporación de otras prácticas. Tenían radiología médica, medicina nuclear, dental, y entonces ahora viene radioterapia. Ya la política cambia totalmente si se desarrolla una gestión de calidad en la instalación como tal. Entonces es una situación, se puede decir entre comillas, política, que se ha introducido un nuevo cambio en la instalación y entonces ya cambia. Entonces puede ser reactivo y prospectivo. Reactivo es al momento y prospectivo que de alguna manera van considerando ciertos aspectos de, más adelante, más con el desarrollo de las prácticas. Entonces, los aspectos de la gestión de la calidad está administrar actividades y recursos. Las actividades son todas aquellas situaciones que uno desarrolla para lograr los objetivos planteados y definitivamente estamos hablando de calidad. Calidad sin recursos no están prácticamente matrimoniadas. ¿Ves? Tú no puedes hablar de calidad si no puedes contar con los recursos. Y los recursos no solamente estamos hablando de recursos financieros, sino uno de los recursos fundamentales, el recurso humano. ¿Ves? Es para lograr los objetivos, como ya se los había indicado, y lo fundamental, para que usted desarrolle un programa de calidad, para prevenir no conformidades, no que llegar a un punto en que el equipo o el proceso no funcione, sino para de alguna manera detectar a tiempo una situación con el equipo o con el proceso que se está desarrollando. También el sistema de gestión de la calidad, vamos, la palabra aquí fundamental, documenta la estructura, los procesos, las funciones, las responsabilidades y los procedimientos. ¿Ven? Y prácticamente si nos vamos a cada uno de los del manual de protección radiológica como de los procedimientos operativos, eso se debe incluir. O sea, usted dice, bueno, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los procesos? Cuáles son las funciones, o sea, el alcance y quién es el responsable. Siempre debe haber un responsable, porque uno de los aspectos en protección radiológica que tiene que estar bien definido en la calidad son las responsabilidades, o sea, cuál es el alcance que le corresponde a cada quien en esa cadena se puede decir, de personas que intervienen en algún proceso. No después quedar simplemente, ay, a mí no me correspondía, yo no sabía. ¿Ve? Entonces es importante establecer que si un OPR es responsable de supervisar todos los aspectos de protección radiológica, esté por escrito.
Y eso está escrito también en la normativa. Hay una serie de funciones que nos competen a nosotros como profesionales. Igual para otro tipo de profesionales, el médico, el tecnólogo, etcétera. Entonces, siempre hay un inicio o fin de proceso y la actividad que se desarrolla. También hay una decisión. Bueno, ¿qué debemos hacer en X momento? Se presentó se puede decir, no un problema como tal. ¿Qué decisiones tomamos? Entonces, si eso, dentro de ese proceso también hay un subproceso. Por ejemplo, el que estábamos utilizando, el paciente se va a hacer un estudio de resonancia magnética contrastado. Un subproceso es lo que hace el paciente en su casa para llegar el día del examen con todas las condiciones requeridas para hacer efectiva ese proceso. Entonces, para eso requiere de un documento, ¿ve? Y ese documento ya no podemos hablarlo no es que queramos desechar la parte escrita, sino que tiene que estar en una base de datos, ¿ve? Ya casi, por lo general, muchos de los procesos de gestión de la calidad se desarrollan en base de datos, están prácticamente subidos en las redes para cada instalación. ¿Por qué? Porque tiene que involucrar a todos los integrantes de una organización. Entonces, a veces no le puedes otorgar o brindarle un procedimiento escrito y tú simplemente dices, bueno, en la web de la Caja del Seguro Social, ahí están todos los procedimientos. En la web de la Caja del Seguro Social está todo. Entonces, tiene que desarrollar a nivel de las instalaciones esa parte tecnológica de acceso a la documentación. Estamos hablando ya de profesionales que están saliendo, que usan la tecnología y que no les gusta mucho leer, buscar un manual y leerlo, sino, bueno, buscan en la red dónde está. Por eso estamos esperando con mucha expectativa ese tema del software, porque los mamógrafos están cambiando de software y hay señales de alerta con el código rojo, verde, amarillo, donde el mismo sistema te dice, espérate, todavía no estoy mandando, pero como el operador, el licenciado de radiología está acostumbrado que viene la exposición, no está observando en el monitor la señal que te está diciendo todavía no estoy disparando, no hay radiación, tienes que esperar. Entonces, ¿qué pasa? Acostumbrado y nuevamente lanza y luego el sistema te lanza 2 exposiciones a la mama del paciente. Y eso son realidades que están pasando ya. Y eso es lo que te dije, leer. Ese es un tema, por eso es que yo estoy demorándome tanto escribiendo, Regla. Porque los procedimientos que tienen que salir de la caja es acorde a lo que está pasando el antes y el después. Tele 1 es un antes, Tele 2 es 2, porque hay equipos con nuevo software ahora. Y la plataforma digital es diferente también. Entonces, por eso esto es bien oportuno. Creo que el manual no podemos correr y hacerlo genéricamente como sea. No, hay que adecuar a la caja porque esto va a ir a procesos. Y si va a procesos y lo firma proceso, luego que lo aprueba el MINSA, eso tiene carácter de ley. Y no tenemos que abocarnos a lo que viene en la caja con los nuevos software. Por eso estamos esperando eso y te estoy focalizando porque eso está pasando. No se está leyendo las señales, no se están viendo los códigos y se cae en sobreexposición innecesaria de la paciente en la mama. También pasa, por ejemplo, el ingeniero hace su trabajo de técnico y él está en modo ingeniero, ¿no? Modo de trabajo. Y el ingeniero va y pasa a otro equipo y el técnico entra al equipo y se le olvidó revisar y los estudios no llegan a urgencias, no llegan a los consultorios, pasa 1 hora y el paciente corre a radiología, dice el doctor que no le llegó el estudio, pero ya me lo hice hace 1 hora. ¿Y qué hace el técnico? Expone al paciente de nuevo, pero es que no revisó que no estaba desactivado el modo que agendaba y que enviaba.
para enviar la imagen al consultorio, simplemente porque no revisó, o sea, si no hace, ¿por qué? Es un tema de buscar, de leer. Entonces sí me gustaría que al final, yo estoy viendo cómo para mí eran incidentes radiológicos. Ok, porque la autoridad está pidiendo eso en un segmento y al principio decía radiología, me costaba encontrar incidentes, salvo una parada de emergencia que hubo porque se le trabó, en una mama se trabó la bandeja de compresión, ella desactivó de una vez el botón de emergencia y él se liberó. Ese era el único que tenía. Hasta este que estoy viendo este año, que por la carga de trabajo que está allá afuera esperando, a veces ellos no leen, no ven las señales, pero los software están viniendo con, ¿cómo se llama? Cuando redundantes, están viniendo redundantes. ¿Por qué? Porque la mamografía requiere un tiempo de posicionamiento. Incluso a veces quiero, y la paciente se movió, entonces el sistema no te lo da, sino que da tiempo a reacomodar. Entonces, ¿qué pasa? No están leyendo. Esa fue la palabra. Sí, efectivamente, uno de los aspectos fundamentales de la calidad es la capacitación. Y es evidente y notorio que hay falta de, se puede decir, una actualización con las nuevas técnicas. Entonces, por parte del profesional que tiene que desarrollar la práctica. Y déjeme decirle que no solamente desde el punto de vista de esos incidentes que me acaba de indicar, sino también se puede decir, con el ABC de la misma práctica. Entonces, ya no es posible que un profesional esté utilizando el modo manual. ¿Ve? El modo automático precisamente es para garantizar una mejora en la calidad y también una reducción en la dosis. O sea, el hecho de que interfiera más el ser humano hace que la probabilidad de errores incremente más. Entonces, ¿qué pasa? No es concebible que ya en una época de digitalización, de equipos digitales, full digital, todavía el técnico esté utilizando la denominada tablita. ¿Ve? O sea, yo creo que son etapas superadas y y creo que eso tiene que ver mucho con la capacitación. Y precisamente los programas de calidad contemplan la parte de capacitación. La capacitación no involucra que yo te voy a enseñar a ti a hacer una radiografía o te voy a enseñar a ti a supervisar un programa de protección radiológica. La actualización involucra que yo a ti te voy a plantear el panorama actual de la práctica para que tú te conduzcas o te adecues a las nuevas exigencias que se están dando. ¿Ve? Porque la base teórica la tienes, los fundamentos lo tienes, simplemente que ha habido una variación y como dice Trinidad, es la parte digital, lo que son los software, o sea, la aplicación tecnológica que es la que está variando, entonces se debe enfocar en esa parte. Entonces el técnico, o sea, los rayos X ya han pasado 100 y pico de años y siguen siendo los mismos, ¿ves? Aquí lo único que ha variado es la parte de visualización de imagen, muchos más requerimientos de protección, tanto para el personal ocupacionalmente expuesto como para el paciente. Entonces, a luces de esos nuevos conocimientos y esas nuevas tecnologías, se deben enfocar la capacitación y tiene que ser continua, ¿ves? Entonces, a veces se da por sentado de que, bueno, lo que obtuve en mi preparación académica, eso me sirvió. Pero en el mercado la tecnología cambia se puede decir, en promedio cada 3 años. ¿Ve? Entonces, a eso nos debemos de enfocar, a tener una capacitación y eso forma parte de lo que es la calidad. Entonces, aspectos también de la gestión, volvemos a indicar que no solamente son aquellos los involucrados en el proceso de la obtención de una
imagen radiográfica, sino también aquellos administradores, los ingenieros de servicio, entre otros, porque cuando hablamos de calidad hablamos de un todo, de personas que deben incorporarse para la obtención de un producto de calidad en ese proceso, de un proceso determinado. Entonces, por eso es importante una colaboración activa de un equipo multidisciplinario. Ya prácticamente podemos hablar de una globalización de profesionales. Entonces, que tiene un nombre, que es el Comité de Calidad, y es importante de alguna manera erigir esa figura dentro de las instalaciones. A veces se toma la decisión, bueno, yo voy a hacer un programa de calidad a nivel del servicio de radiología médica. Entonces está bien, lo puedes hacer a nivel del servicio de radiología médica, pero tú requieres de un ingeniero de servicio que no necesariamente es de radiología médica, ¿ve? El ingeniero de servicio, ¿de dónde procede? Proviene de biomédica o, en su defecto, proviene de alguna casa proveedora que por medio de contratos son los que revisan los equipos médicos. También los administradores. ¿Por qué los administradores? Porque hay que concienciar en el punto de que se requieren recursos y también se requiere de tomas de decisiones. Debe haber una confianza de cumplir con los requisitos de calidad. O sea, empezamos este proceso, la confianza es de que lo vamos a lograr. Influye todas las actividades planificadas, sistemáticas de la práctica y el nivel de calidad de un proceso. Generalmente ese nivel de calidad tiene que ser óptimo. O sea, tú tienes que establecer cuánto es lo que tú quieres lograr de todos esos parámetros que tú has establecido. Si quieres lograr el 90%, el 95%, ¿ves? Tú tienes que establecer cuál es ese nivel, en qué, se puede decir, en qué periodo de tiempo. No lo vas a lograr todo de una vez. Sí, Raquel, es cierto, el camino es largo y muy difícil porque hay muchos nudos críticos. Hablar de la Caja de Seguro Social, el concepto calidad, se te van a reír en la cara, ¿no? Porque la percepción pública de Caja de Seguro Social, digo pública porque yo me siento orgullosa de ser la institución más noble que tiene este país, porque yo conozco lo que es Caja de Seguro Social por dentro, pero la percepción pública es medicinas, citas, especialidades, y si confrontas calidad versus lo que percibe la sociedad, realmente se nos ríen en la cara hablar de un comité de calidad, pero eso es el estándar. Y estamos en un proceso de licenciamiento y me atrevo a decir que hay un antes y un después del 23 hacia adelante, porque la política institucional desde los niveles superiores creó el cargo de oficial, que tenía 10 años en proceso de creación. Entonces, calidad, imagínate, 10 años de estar intentando empezar con el primer paso de cumplir con estos estándares, de poder licenciar. Bueno, estamos ya en el después, en el primer paso. Y estamos en esta capacitación porque este primer contrato en la historia de la Caja de Seguro Social, en los últimos 30 años que viene el tema de los equipos, es primera vez que está en un contrato. Entonces, yo me agarro de ese primer paso y sé que se nos van a reír en la cara cuando hablemos de comité de calidad, porque es la percepción de lo que se recibe allá afuera. Pero bueno, tenemos mucho, estamos en ese bregar, ese primer pasar por radiología, estar viendo lo que pasa. Uno puede llegarle a la gente y decirle, por ejemplo, una señora estaba, mire, ¿usted cuánto le cuesta ese estudio allá afuera? Fíjese que esto, hay que trabajar esa docencia, no solamente la docencia es la técnica, es una docencia, hay que ayudar a radiología también como oficial, porque los operadores están con los 50 pacientes que tienes al día a esa sala, entre los
2 turnos, por lo menos el 7 a 3 y el 3 a. Pero nosotros, los oficiales, dentro de los departamentos de radiología, estamos viendo algo que ellos no ven. Y podemos coadyuvar, colaborar, dar esa docencia para acercarnos y poder entonces hablar de un comité de calidad. Cuando nos vean que nosotros estamos apoyando ese servicio, porque el servicio tiene mucha falencia, pero es que también la carga de trabajo es altísima, altísima. Entonces, si tú te ubicas en el lugar de cada uno de los actores, desde la recepción, los radiólogos y los licenciados de radiología, hay que cambiar ahí en la diapositiva. Sí, generalmente ahora ellos están como tecnólogos de radiología médica. Sí, ajá, hay que cambiarlo porque ya eso realmente quedó atrás y ya es tecnólogos por la ley, sí. Ajá, pero ellos tal vez entienden como técnicos. Ahí cambian en la diapositiva. Sí, yo sé, pero pareciera el mismo término lo usábamos para, ajá, sí, entonces cámbialo por aquello de, sí, entonces el tema de comité de calidad, ok, yo sé que ese es el estándar, comité de calidad, y instalaciones tan grandes como la caja necesitan su comité, Ciudad Salud necesita su comité complejo, y bueno, no sé dónde yo estoy, pero hablar de ese comité ahora mismo tendríamos nosotros que allanar el camino para hablar eso, de comité de calidad. Y cómo en el día a día ver cómo aportamos hasta que digan, bueno, esta gente tiene la autoridad para hablar de calidad. Esa es otra. ¿Qué autoridad tienes para hablar de calidad? Sí, efectivamente, el comité es uno de los aspectos fundamentales cuando quieres establecer una gestión de la calidad en alguna instalación o una institución, porque acuérdense que estamos hablando de algo más genérico, algo más globalizado. Entonces, donde hay diferentes personas o figuras intervinientes. Por eso es que no solamente se circunscribe a la parte de radiología médica o a la parte de medicina nuclear, porque la calidad implica la parte de gestión desde el punto de vista administrativo. Entonces, el administrador o las personas que de alguna manera tienen que estar involucrados con la toma de decisiones o la generación de recursos. Y también otros entes que de alguna manera tienen que intervenir en el proceso para que éste tenga la mejor calidad posible. Lo que son los ingenieros, que por eso es que hay en cada instalación un departamento de biomédica, porque ellos de alguna manera tienen que estar verificando la continuidad operativa de los equipos, ¿ves? Entonces, vamos a hacer el break ahora para que puedan comer. Ok, bueno, vamos a hacer el break y continuamos con este tema que ya prácticamente estamos aterrizando en lo más concreto.